Imagina por un segundo que tu destino, tu derecho a amar, a trabajar o incluso a caminar por una calle determinada depende de un simple lápiz. Sí, has oído bien. Un funcionario público se acerca a ti, desliza un lápiz entre los mechones de tu cabello y espera. Si el lápiz cae al suelo, eres blanco. Tienes derechos, tienes futuro. Pero si el lápiz se queda atrapado, en ese preciso instante acabas de perderlo todo. Tu casa, tu nacionalidad y tu identidad. Acabas de ser clasificado como un ciudadano de segunda clase en tu propia tierra. Esto no es el guión de una película distópica de Hollywood. Era la realidad cotidiana en la Sudáfrica de 1948. Mientras el mundo entero celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del fascismo, en el sur del continente africano se estaba encendiendo una hoguera de odio legalizado. Pero no te confundas, el apartheid no fue solo un estallido de racismo ignorante, fue algo mucho más peligroso. Fue una obra maestra de la ingeniería social, un sistema diseñado por mentes brillantes, académicos, teólogos y políticos, para diseccionar a una sociedad entera con la precisión de un cirujano. Hoy vamos a desenterrar los archivos de un régimen que convirtió la segregación en una ley matemática. Vamos a hablar de ciudades construidas para el aislamiento, de estados fantasma y de un puño de hierro que intentó detener el tiempo. Prepárate porque lo que vas a ver hoy no es solo una lección de historia, es la anatomía del mal organizado. Mi nombre es Mario Escudero. Esto es el expediente oculto del apartheid y este canal, queridos amigos, se llama La Verdad Oculta. Para entender cómo se construye un sistema de opresión absoluta, hay que mirar a sus arquitectos. En 1948, año clave a nivel mundial, el mundo intentaba cerrar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, pero en Sudáfrica el Partido Nacional ganaba las elecciones con una promesa clara: el apartheid. En afrikaans, esta palabra significa separación. No era un eslogan vacío, era el inicio de una disección social sin precedentes. Este sistema no nació de un arrebato de odio irracional en una taberna. Detrás de sus leyes había académicos, teólogos de la Iglesia reformada holandesa y políticos formados en las mejores universidades. Su líder ideológico, Hendrik Verwoerd, conocido como el arquitecto del apartheid, defendía el sistema con una forma de buena vecindad. Según su lógica, para que cada grupo humano alcanzase su máximo potencial, debían vivir en mundos paralelos. Era una mentira matemática diseñada para el control total de la minoría blanca sobre la mayoría negra. La primera piedra de esta ingeniería sería la Ley de Registro de la Población de 1950. Aquí, el absurdo se convirtió en ley. El gobierno creó juntas de clasificación que decidían, literalmente, quién eras. El país se dividió en 4 categorías cerradas: blancos, negros, coloreados e indios. Lo más terrible de todo es que el proceso era humillante y pseudocientífico. Las juntas examinaban la forma de los lóbulos de las orejas, el grosor de los labios o medían el ángulo de las uñas para determinar la raza de una persona. Familias enteras saltaron por los aires cuando un hijo era clasificado como blanco y otro como coloreado. En una sola tarde podías convertirte en un extraño legal para tus propios padres, perdiendo el derecho a vivir bajo el mismo techo. Una vez clasificada la población, el siguiente paso fue borrarla del mapa urbano. En 1950 se aprobó la Ley de Áreas de Grupo, cuyo objetivo era limpiar las ciudades de cualquier rastro que no fuese blanco.
El caso más infame fue el de Sophiatown, en Johannesburgo. Sophiatown era un epicentro vibrante de cultura, política y música jazz, un lugar donde las razas se mezclaban con libertad. El régimen no podía permitirlo. En 1955 enviaron a 2000 policías armados para desalojar a los residentes a la fuerza. Cargaron a las familias en camiones y derribaron sus casas con excavadoras. Sobre las ruinas de Sophiatown construyeron un barrio exclusivo para blancos al que llamaron, con una ironía sangrienta, triunfo. Pero la herramienta más eficaz para perpetuar el sistema fue la ley de educación Bantu. El propio Verwoerd fue brutalmente honesto al explicarla. ¿De qué sirve enseñar matemáticas a un niño africano si no las va a poder usar en su vida? La educación se convirtió en una trampa. El sistema fue diseñado específicamente para crear una clase servil permanente. Se les enseñaba a obedecer en las minas y en las fábricas, pero se les prohibía el acceso a cualquier conocimiento que pudiera llevarles a cuestionar la jerarquía del Estado. Sudáfrica se estaba convirtiendo en una prisión perfecta, un lugar donde la arquitectura de las ciudades y el contenido de los libros de texto trabajaban juntos para anular la dignidad humana. Lo que los arquitectos del apartheid no previeron es que, al intentar enterrar la identidad de millones de personas, estaban encendiendo una mecha que, tarde o temprano, haría saltar por los aires toda la estructura. Pero antes de la resistencia, el régimen decidió meterse incluso en la intimidad más profunda de sus ciudadanos. Si la clasificación de razas fue el plano del edificio, las leyes de control de movimientos fueron los cerrojos de la celda. El régimen no se conformaba con saber quién era cada ciudadano, necesitaba monitorizar su ubicación exacta en cada segundo. Para lograrlo, el Partido Nacional perfeccionó una herramienta de humillación cotidiana, el dompas, un término despectivo que los afrikáneres usaban para referirse al pase estúpido, al pase humillante. Esta libreta de casi 100 páginas era de uso obligatorio para toda la población negra mayor de 16 años. No era un simple documento de identidad, sino un grillete burocrático. En sus páginas debía constar el permiso de trabajo, el nombre del empleador, el historial de los impuestos y, lo más importante, un sello que autorizaba al portador a permanecer en una zona urbana determinada por un máximo de 72 horas. Salir a la calle sin el pase, mostrar un sello borroso o simplemente caminar por un barrio blanco fuera del horario laboral era motivo de arresto fulminante. Las cifras ayudan a entender la magnitud de este acoso. Durante los años más duros del apartheid se producían cientos de miles de arrestos anuales, solo por infracciones de pases. El sistema estaba diseñado para criminalizar la existencia misma de la mayoría de la población. Los trabajadores eran tratados como piezas de recambio, piezas útiles en las minas o en las fábricas bajo el sol, pero debían volverse invisibles y sospechosas al caer la noche. Sin embargo, el control estatal no se detuvo en las vías públicas. El régimen decidió intervenir en el ámbito más privado de la vida humana, la afectividad. En 1949 se aprobó la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, seguida de la Ley de Inmoralidad. El objetivo era evitar lo que el gobierno denominaba la contaminación de la sangre blanca. De repente, el amor y el afecto entre personas de distintas razas se convirtieron en delitos perseguibles por la ley. La policía creó unidades especializadas que patrullaban las zonas residenciales durante la noche. Con linterna en mano, los agentes buscaban parejas interraciales con una obsesión enfermiza. Asomaban sus luces por las ventanas de los dormitorios y examinaban las sábanas para comprobar si estaban calientes, buscando cualquier prueba física de contacto prohibido. Quienes eran capturados no solo se enfrentaban a penas de cárcel, sino a una destrucción social absoluta.
Los nombres de los acusados se publicaban en los periódicos locales para asegurar su humillación pública. El mensaje del gobierno era tajante: para que el apartheid sobreviviese era necesario aniquilar cualquier rastro de empatía que cruzase la línea de color. Pero faltaba el golpe final para asegurar el aislamiento geográfico definitivo. El gobierno decidió que la mayoría negra en Sudáfrica no era, en términos legales, sudafricana. Aquí es donde entraron en juego los bantustanes. El plan fue de un cinismo absoluto. Se dividió el 13% del territorio del país, generalmente las tierras más pobres, áridas y carentes de recursos, en 10 estados fantasma o patrias étnicas. A cada ciudadano negro se le asignó uno de estos territorios según su origen tribal, aunque jamás hubiese pisado ese lugar o sus antepasados llevasen siglos viviendo en grandes núcleos urbanos como Ciudad del Cabo. En el momento en el que se les asignaba un bantustán, estas personas perdían automáticamente su ciudadanía sudafricana. De la noche a la mañana, millones de habitantes se convirtieron en extranjeros legales en su propia tierra, sin pasaporte, sin derechos y sin voz política. Eran convertidos en mano de obra barata que residía en reservas, obligada a viajar durante horas cada día en transportes segregados para servir a una minoría que les negaba hasta el derecho a respirar su mismo aire. Era un sistema de una perfección perversa, diseñado para durar generaciones. Lo que los arquitectos del orden no comprendieron fue que, al cerrar todas las vías legales de existencia, estaban obligando a la mayoría a buscar una salida por otros medios. Esa presión acumulada estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición en un lugar llamado Sharpeville. Durante años, la resistencia contra el apartheid se mantuvo dentro de los márgenes de la desobediencia civil no violenta, siguiendo el ejemplo de Gandhi. Organizaciones como el Congreso Nacional Africano intentaron combatir el sistema mediante huelgas y quemas simbólicas de pases. Pero el 21 de marzo de 1960, en un municipio llamado Sharpeville, el régimen demostró que no tenía ninguna intención de dialogar. Aquel día, miles de personas se reunieron frente a una comisaría de policía. No llevaban armas, su único acto de protesta era presentarse sin sus pases denigrantes, desafiando a la autoridad a que los arrestase a todos. La respuesta del Estado fue un aviso para la historia. Sin previo aviso, la policía abrió fuego contra la multitud. 69 personas murieron y más de 180 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas recibieron los disparos por la espalda mientras intentaban huir. Sharpeville no fue solo una masacre, fue el momento en que la esperanza de una transición pacífica se desangró sobre el asfalto. El impacto de Sharpeville cambió la estrategia de la resistencia para siempre. Un joven abogado llamado Nelson Mandela, que hasta entonces había defendido la no violencia, llegó a una conclusión inevitable. Cuando el opresor solo responde con las armas, el oprimido no puede limitarse a las palabras. En 1961, Mandela ayudó a fundar Umkhonto we Sizwe, o la Lanza de la Nación, el brazo armado del ANC. Ya no se trataba solo de protestar, sino de sabotear las infraestructuras del régimen, plantas eléctricas, vías férreas y oficinas gubernamentales. El Estado respondió declarando a la ANC como una organización terrorista y lanzando una cacería humana que terminaría en 1962 con la captura de Mandela. En el famoso juicio de Rivonia, Mandela se enfrentó a la posibilidad de la pena de muerte. Su discurso desde el banquillo de los acusados dio la vuelta al mundo. Declaró estar preparado para morir por el ideal de una sociedad democrática y libre. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Robben Island. Con Mandela y el resto de la cúpula entre rejas, el régimen creyó haber decapitado a la resistencia. Sin embargo, lo que consiguieron fue crear un símbolo que, desde una celda de 4 metros cuadrados, empezaría a erosionar la legitimidad de Sudáfrica ante los ojos del mundo entero.
Mientras Mandela cumplía su condena en un silencio forzado, una nueva generación de líderes surgía en las calles. En los años 70, la figura de Steve Biko y el movimiento de conciencia negra tomaron el relevo. Biko comprendió que el apartheid no solo controlaba el territorio, sino también la mente de los oprimidos. Su mensaje era revolucionario por su sencillez. El arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Biko instó a la población negra a recuperar su orgullo y a entender que la liberación empezaba por dejar de sentirse inferiores. La respuesta del régimen hacia Biko fue de una brutalidad extrema. En 1977, tras ser detenido y torturado salvajemente, murió bajo custodia policial. Las imágenes de su funeral, al que asistieron miles de personas, se convirtieron en el motor de una nueva ola de protestas que el gobierno ya no podía contener solo con balas. La comunidad internacional, que durante décadas había mirado hacia otro lado por intereses económicos y estratégicos durante la Guerra Fría, comenzó a imponer sanciones. Sudáfrica se estaba convirtiendo en un estado paria, un islote de anacronismo racista en un mundo que ya no estaba dispuesto a tolerar su existencia. El apartheid había entrado en su fase más violenta y desesperada, pero mientras los muros exteriores comenzaban a agrietarse por las sanciones económicas y el aislamiento deportivo, dentro del país el fuego de la resistencia estaba a punto de llegar a su punto de no retorno, en las aulas de un lugar llamado Soweto. A mediados de los años 70, el régimen del apartheid creía tener el control absoluto, pero cometió un error de cálculo fatal: intentar imponer el Afrikaans como lengua de instrucción en las escuelas negras. El Afrikaans no era solo un idioma, era la lengua del opresor, el símbolo de la jerarquía blanca. El 16 de junio de 1976, miles de estudiantes de Soweto salieron a las calles en una protesta pacífica que cambiaría el rumbo de la historia. La represión fue inmediata y brutal. La imagen del cuerpo sin vida del joven Hector Pieterson, cargado en brazos por otro estudiante mientras su hermana gritaba de dolor, dio la vuelta al mundo. Soweto no fue un incidente aislado, fue el incendio que prendió en todos los municipios del país. El gobierno respondió con una violencia desmedida, pero ya no se enfrentaba a líderes políticos aislados, sino a una generación entera que había perdido el miedo a la muerte porque sentía que no tenía nada que perder en vida. Mientras el interior de Sudáfrica ardía, el escenario internacional comenzó a cerrarse. Durante décadas, las potencias occidentales habían mantenido una postura tibia debido a los intereses mineros y al papel de Sudáfrica como aliado anticomunista. Sin embargo, tras las masacres televisadas, la presión pública en Londres, Washington o París se volvió insoportable. Sudáfrica fue expulsada de los organismos internacionales. Se le prohibió participar en los Juegos Olímpicos y se impusieron boicots comerciales que empezaron a asfixiar la economía del país. El régimen, que se jactaba de su autosuficiencia, empezó a notar que el aislamiento deportivo y cultural dolía tanto como las sanciones financieras. Para sobrevivir, el gobierno de Pretoria entró en una fase de paranoia militar, bajo el mandato de Botha. Sudáfrica se convertiría entonces en un estado policial total. Se declaró el estado de emergencia, se militarizaron los municipios negros y se desató una guerra sucia interna con escuadrones de la muerte encargados de eliminar a cualquier activista incómodo. Pero el coste de mantener el apartheid era cada vez más alto. El gasto militar se disparó y la moneda sudafricana se desplomó. Los grandes empresarios blancos, que hasta entonces se habían beneficiado del sistema, empezaron a entender que el racismo legalizado ya no era rentable. La estabilidad que el apartheid prometía se había convertido en un caos crónico. En los años 80, el régimen intentaría realizar reformas cosméticas para calmar a la comunidad internacional, pero era demasiado poco y demasiado tarde. La consigna en los barrios negros era clara:
ingobernabilidad. Las huelgas masivas paralizaron las ciudades y la resistencia armada intensificó sus sabotajes. Sudáfrica era una olla a presión a punto de estallar. Fue en este momento de máxima oscuridad cuando el sucesor de Botha, de Klerk, comprendió que solo había dos salidas: una guerra civil total, de consecuencias impredecibles, o una rendición negociada. El sistema que Hendrik Verwoerd había diseñado para durar 1000 años se estaba desmoronando bajo el peso de su propia crueldad y la presión de un mundo que ya no le permitía existir. El 2 de febrero de 1990, en un discurso que dejó atónito al planeta, de Klerk anunció la legalización de los partidos políticos prohibidos y, lo más importante, la liberación incondicional de Nelson Mandela. Tras 27 años, el preso más famoso del mundo cruzaba las puertas de la prisión de Victor Verster, caminando hacia un país que ya no era el mismo que dejó, pero que aún debía enfrentarse a sus demonios para no morir en el intento. La salida de Nelson Mandela de prisión en 1990 no significó el fin inmediato del apartheid, sino el inicio de 4 años de una transición agónica. Sudáfrica se convirtió en un campo de minas político. Mientras Mandela y de Klerk negociaban en los despachos, en las calles la violencia se recrudecía. Los sectores más extremistas de la minoría blanca, temerosos de perder sus privilegios, y las facciones rivales dentro de la mayoría negra se enfrentaron en disturbios que amenazaron con convertir el país en un nuevo polvorín africano. Fue el temple de Mandela, su rechazo absoluto a la venganza y su insistencia en la reconciliación lo que evitó que Sudáfrica saltara al abismo. El 27 de abril de 1994, el mundo contendría el aliento. Por primera vez en la historia del país, millones de personas de todas las razas hicieron colas interminables bajo el sol para ejercer su derecho a voto. Eran ciudadanos que habían esperado toda una vida para ser reconocidos como seres humanos ante las urnas. El triunfo del Congreso Nacional Africano fue aplastante, y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de una nación que, sobre el papel, acababa de nacer. El sistema que prohibió el contacto, el amor y la educación entre iguales había sido derrotado por la voluntad de un pueblo. Sin embargo, Mandela sabía que una democracia no puede construirse sobre una fosa común de secretos. Para sanar las heridas no bastaba con cambiar las leyes, había que confrontar la verdad. Así nació la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Fue un proceso único en el mundo. No se buscaba el castigo ciego, sino la confesión. Los perpetradores de crímenes atroces, torturadores, policías y escuadrones de la muerte comparecieron ante sus víctimas y ante las cámaras de televisión para relatar sus crímenes a cambio de la amnistía. Sudáfrica se miró en un espejo roto y escuchó durante meses los detalles del horror que el Estado había financiado durante 46 años. Aquel ejercicio de catarsis colectiva fue necesario para evitar una masacre, pero las cicatrices del apartheid resultaron ser mucho más profundas de lo que la euforia de 1994 permitía ver. El racismo legal había desaparecido, pero el racismo económico y geográfico permanecía intacto. Hoy en día, décadas después de la caída del régimen, Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta. Los antiguos bantustanes han dejado paso a asentamientos informales donde la pobreza sigue teniendo, mayoritariamente, el mismo color de piel que bajo el mando de Verwoerd. La segregación ya no está en los libros de leyes, pero sigue presente en los muros de las urbanizaciones de lujo y en la falta de oportunidades en las zonas rurales. La historia del apartheid es la prueba de que el mal puede ser organizado, legislado y defendido por mentes brillantes bajo la apariencia del orden, pero también es el recordatorio de que ninguna estructura de opresión, por perfecta que parezca, puede resistir indefinidamente
frente a la demanda irreductible de la dignidad humana. Sudáfrica demostró que es posible desmontar un sistema de odio sin recurrir al exterminio del otro, aunque el camino hacia la verdadera igualdad sea una carrera de fondo que aún no ha terminado, sino que acaba de comenzar. El apartheid murió en 1994, pero su alargada sombra sigue proyectándose sobre cada debate sobre la raza, la justicia y los derechos humanos en el mundo actual. Recordar este expediente no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una advertencia para el futuro. Porque la libertad no es un estado permanente, sino una conquista que debe ser protegida y luchada cada día contra aquellos que, de nuevo, intentan convencernos de que separar es la mejor forma de gobernar. Este ha sido el informe completo sobre la barbarie del apartheid, un experimento, probablemente el más cruel de la historia moderna, tras el nazismo. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor las sombras de nuestro pasado, suscríbete y activa la campanita. La historia está viva y solo conociéndola evitaremos que se repita. Nos vemos muy pronto aquí. Mi nombre es Mario Escudero y esto, queridos amigos, se llama La Verdad Oculta.